Qué consuelo, amados hermanos. What a comfort, brethren. El Señor está con nosotros y The en Lord is nosotros. with us and in us, Y estará con nosotros siempre. and He will be with us forever. En esta hora les voy a invitar a estar de pies. At this time, I would like to invite you to stand to your Vamos a abrir feet. nuestras Biblias. We're going to open up our Bibles. Vamos a leer en dos libros diferentes. We will be reading from two different books. Vamos a leer en Hechos capítulo 19, verso 11. We will read Acts 19, verse 11, Y luego vamos a leer Primera de Tesalonicenses 1:5. and later we will read 1 Thessalonians 1:5. En Hechos 19:11 encontramos al apóstol Pablo en Éfeso. In Acts 19:11, we find the Apostle Paul in Ephesus, En la ciudad de Éfeso, ministrando la palabra del Señor. in the city of Ephesus, ministering the word of God. Y la escritura dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Now, Scripture says that God worked unusual miracles by the hands of Paul. Qué maravilloso, hermano. How marvelous, brethren. Y en Primera Tesalonicenses 1:5 And in 1 Thessalonians 1:5, encontramos al apóstol Pablo we find the Apostle Paul escribiendo a la iglesia en Tesalónica writing to the church in Thessalonica, y dice así: and it says, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo. "For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit." Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord continue to bless His holy word. Yo le he puesto por tema este mensaje: I have put as a theme to this message la visión y misión de nuestra iglesia. the vision and mission of our church. Pueden sentarse. You may be seated. Sentados inclinamos nuestros rostros And para orar. seated, we will incline our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Yo te pido que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, la semana pasada Brethren, last week fue la última semana del mes de agosto was the last week of August, y estuvimos celebrando nuestro 31º aniversario. and we were celebrating our 31st anniversary. Hace 31 años It has been 31 years que el Señor puso en mi corazón that the Lord put in my heart el anhelo, el deseo the desire, the longing de fundar una iglesia to establish a church que predique el evangelio, that preached the gospel, no en palabras solamente, not only in words, sino también en poder y en el Espíritu Santo. but also in power and Holy Spirit. En Primera de Timoteo 3:1, In 1 Timothy 3:1, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dijo esto: the Apostle Paul, writing to Timothy, said these words. palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. This is a faithful saying. If a man desires the position of a bishop, he desires a good work. Cuando yo leo esto, When I read this, entiendo I understand que todo ministerio comienza con un anhelo, con un deseo. that every ministry begins with a desire, with a longing. No un deseo producto de nuestra naturaleza pecadora, Not a desire that is a product of our sinful nature, sino un deseo puesto por Dios en el corazón del hombre. but a desire placed by God in the heart of man. Porque escrito está,
Because it is written, Filipenses 2:13 dice Philippians 2:13 que es says, Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. for it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. Así que hace 31 años So it has been 31 que Dios years puso en mi corazón since the Lord put in my el heart deseo de fundar una iglesia que se distinga de las demás. the desire to establish a church that is distinguished among the rest. Que se distinga así como dice Primera de Timoteo 1:5. That is distinguished as it says here in 1 Timothy 1:5. Que se distinga por predicar el evangelio no en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo. 1 Thessalonians 1:5, for our gospel should be preached not only in words but in the power and in Holy Spirit. Una iglesia sin límites, A church without limits, sin división without division, y sin fronteras, and without frontiers. que se extienda desde Hartford hasta lo último de la tierra. That extends itself from Hartford to the ends of the earth. Hermanos, esa es la visión de nuestra iglesia. Brethren, this is the vision of our church. No puede el pastor tener una visión y la iglesia tener otra. The pastor cannot have a vision and the church have another. La visión de la iglesia tiene que armonizar con la visión del pastor. The vision of the church has to harmonize with the vision of the pastor. Como dice la escritura As scripture en says Primera de Corintios 1:10, in 1 Corinthians que 1:10, todos nosotros hablemos una misma cosa. that we will all speak one thing. Que the no haya same thing. divisiones entre nosotros. That there will be no divisions among you. Que estemos perfectamente unidos But that you be perfectly joined together en una misma mente y en un mismo parecer. in the same mind and in the same judgment. Así que cuando hablamos de la visión del pastor para la iglesia, So when we speak about the vision of the pastor for the church, estamos hablando de la idea de Dios dada al pastor para la iglesia. we are speaking about the idea of God given to the pastor for the church. Es esa visión la que impulsa al pastor y a la congregación It is that vision that pushes the pastor and the a congregation realizar lo que Dios le ha encomendado, to realize the things that God has told them to sin do, importar los obstáculos y las oposiciones que se presentan. without caring for the obstacles and the oppositions that present themselves. Hemos estado hablando de la visión de la We iglesia. have been speaking about the vision of the church. Ahora hablemos de la misión de la Now iglesia. let us speak about the mission of the church. Hace tiempo que yo aprendí It's been a while now since I have learned que la misión consiste that the mission consists of en cómo ejecutar o llevar a cabo la visión. how to execute and carry out the vision. Por lo tanto, For this reason, para que el pastor y la iglesia puedan ejecutar so that the pastor and the church can execute o llevar a cabo la visión, or allow this vision to come to pass, se requiere cooperación mutua, it is required that we have mutual cooperation, donde nosotros hacemos nuestra parte where we do our part y Dios hace la suya. and God does his. Así que nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es nuestra parte? So we ask ourselves, what is our part? Nuestra parte, amados hermanos, Brethren, our part, en primer lugar, first of all, es escudriñar las sagradas is to escrituras. search Holy Scripture. En segundo lugar, Secondly, aplicar esa palabra a nuestras it's vidas. to apply that word to our Y en lives. tercer lugar, compartirla con otras And personas. thirdly, to share it with others. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat this. Esa es nuestra responsabilidad. This is our responsibility. Eso es lo que a nosotros nos corresponde This is what hacer. is corresponded to us. Estudiar, escudriñar las To escrituras, study and search Scripture. aplicarla a nuestras To vidas apply it to our y lives. compartirla con otras And to share it personas. with other people. Nosotros hacemos nuestra parte We do our part. y Dios no falla en hacer la And suya. God does not fail to do his. Así que nos preguntamos, ¿y cuál es la parte de Dios? So we ask, what is the part of God? Pues eso también está en la Biblia. That's also in the Bible. Está en Marcos 16:20. We find it in Mark Ahí la 16:20. escritura dice que lo que le corresponde a Dios hacer es ayudarnos. Here the scripture tells us that what is for God to do is to help us. Cuando los discípulos salieron y predicaron en todas partes, When the disciples went out and preached at all places, la Biblia dice que el Señor les ayudó confirmando la palabra con las señales que las the seguían. Bible says that God helped them by confirming
the words by signs that follow. Esa es una de las primeras cosas que Dios hace. This is one of the first things that God does. Cuando se predica la palabra, When we preach the word, Él confirma la palabra He confirms the word con las señales que la siguen. with signs that follow. En segundo lugar, Secondly, es obra del Espíritu Santo it's work of the Holy y le Spirit, corresponde a Dios hacer esto, and it corresponds to God to do redarguir y convencer de pecado al pecador. this, to search and convince the sinner of sin. Y la Biblia dice And the Bible que says si el pecador se convierte that if the sinner repents y cree en el Evangelio and believes y in the acepta a gospel Cristo como su and Salvador, accepts Christ as Savior, será salvo, he will be saved. será regenerado He will be regenerated por su fe en Jesucristo. by his faith in Jesus Christ. Así que Dios, por medio de su Santo So Espíritu, God, through his Holy Spirit, produce la maravillosa experiencia del nuevo nacimiento. produces the marvelous experience of new birth. Y la persona que estaba muerta en sus delitos y pecados And the person who was dead in sin pasa de muerte a vida. goes on from death to life. Es vivificada. He is, A su espíritu se le Vivified. imparte vida. in his spirit there is imparted Y esa es life. obra del Señor. And this is the work of the Lord. Y el pecador, dice la Biblia, And the sinner, the Bible says, es genuinamente salvo. is genuinely saved. Todo esto es obra de Dios por medio del Espíritu Santo. This is all the work of the Lord through Holy Spirit. Nosotros hacemos nuestra We parte do our part escudriñando las by Escrituras, searching Scripture, aplicándola a nuestras vidas, applying it to our lives, compartiéndola con otras sharing personas, it with others, y Dios responsablemente no falla en hacer su parte. and God will responsibly not fail to do his part. Por tanto, debe haber cooperación mutua, For this reason, there should be mutual porque cooperation. cooperación mutua es lo que se requiere Because mutual cooperation is what is para required ejecutar o llevar a cabo la visión de la iglesia. to execute or carry on the vision of the church. Ahora bien, nosotros sabemos Now we understand, we que la know misión no termina con la conversión del pecador a Jesucristo. that the vision does not end with the conversion of the sinner to Jesus Christ. Después de salva la persona, After the person is saved, la misión de la iglesia the mission of the church continúa. continues. Nos corresponde a nosotros, It is up to us como iglesia, as a church discipular al nuevo to convertido. disciple the ones who are born again. Y nos preguntamos, ¿y cómo lo hacemos? And how do we do this? Pues Jesús lo dijo en Mateo 28:20. Jesus tells us in Matthew 28:20, Nosotros discipulamos al nuevo convertido, we disciple the one who is newly saved, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. teaching them to observe all the things that the Lord has commanded. Y después que les enseñamos todas esas cosas And after we have taught all of these things y los discipulamos, and we disciple them, entonces los bautizamos en las aguas. then we baptize them in water. No por aspersión, Not by aspersion, ni por afusión, not by effusion, sino por inmersión, but by immersion, donde sumergimos el cuerpo de la persona completamente debajo de las where we aguas. submerge the body of the person completely into the Y water. hemos aprendido And we have learned que la acción de caer that the action of going down representa muerte. represents death. La acción de sumergir el cuerpo completamente The debajo de action of las aguas submerging the body completely into the water representa sepultura. represents burial. Y la acción de levantarlo de las aguas And the action of raising that person from the representa waters resurrección. represents resurrection. Y es entonces And it's then que la persona bautizada por inmersión that the person baptized by immersion se identifica identifies con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. with the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Donde la Christ. persona hace una confesión pública de fe Where the person does a public confession of y faith dice: yo he muerto al pecado, and says, I have died to y sin. por medio del bautismo, And through baptism, simbólicamente, symbolically, he sido sepultado con I have Jesucristo been buried with Jesus y Christ. he resucitado And I have risen para vivir una vida nueva en el to Señor. live a new life in the Lord.
Y después que nosotros hacemos esta parte, And after we do this part, Dios responsablemente hace la suya. God responsibly does his. ¿Qué hace Dios? What does God do? Da crecimiento espiritual al nuevo convertido. He gives spiritual growth to the new believer. ¿Cómo yo sé eso? How do I know this? Porque está en la Biblia. Because it's in the Bible. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Apostle Corintios Paul 3:6. Tells us in 1 Corinthians 3:6. Me parece muy interesante esto. It's very interesting to me. El apóstol dijo, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. The apostle said, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Y el apóstol añade And the apostle adds to en el this verso 7. in verse 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. So then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. Hermano, todas las cosas las hace Dios a través de nosotros. Brethren, the Lord does everything through us. La Biblia dice en 1 Corintios 3:9 The Bible says in 1 Corinthians que 3:9 nosotros somos colaboradores de Dios. that we are fellow workers with God. Y Juan 15:5 dice And John 15:5 que says separados de Él nada podemos hacer. that separated from him we can do nothing. Así que hermanos, So brethren, nosotros hacemos nuestra we parte, do our part. sembramos la palabra que es la buena semilla, We sow the word that is the good seed, la palabra de Dios. the word of God. Quizás otra persona la riega, Maybe another person spreads it. quizás otra persona la cultiva y la cuida, Maybe another person cultivates and cares for pero it. Dios siempre hace su parte. But God always does his Él part. es el que da crecimiento espiritual a la persona. He is the one who gives spiritual growth to the Y person. mire cómo dice la Biblia que crece el nuevo convertido. And look how the Bible says the new believer grows. En Efesios 4:13 In Ephesians 4:13. dice que va creciendo hasta llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. It says that he continues to grow until he gets to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God. Colosenses 3:9 Colossians 3:9. dice que nos hemos despojado del viejo hombre. It says that we have done away with the old man. Y el verso 10 dice que nos hemos revestido del nuevo hombre, And in verse 10 it says that we have been renewed, el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno. It says that we have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Así es que el nuevo convertido va creciendo. So the new believer begins to grow in this way. Es Dios el que le da el crecimiento. It is God who gives the growth. Crece hasta llegar a la unidad de la fe. The new believer grows until getting to the unity or reaching the unity of Crece faith, hasta llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. until reaching the knowledge of the full knowledge of the Son of God. Crece Grows espiritualmente. spiritually Porque Dios es el que le da el crecimiento. because it is God who gives growth. Pero qué triste. But how sad. La Biblia dice The Bible says que hay creyentes que no crecen, that there are believers who do not grow. que siempre están aprendiendo They're always learning y nunca pueden llegar al conocimiento pleno. and they never reach the full knowledge. Ojalá y aquí no hayan personas así. Hopefully there's no one here like that. Eso que les estoy diciendo está en 2 de Timoteo 3:7. This that I am telling you is found in 2 Timothy 3:7. El apóstol dice, estas personas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. The apostle says these people are always learning, but they never can get to the knowledge of truth. Sí, amados hermanos, Yes, brethren. hay creyentes que siempre están aprendiendo, There are believers that are always learning, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. but they're never able to come to the knowledge of the truth. Permita el Señor y eso nunca nos suceda a nosotros. May God allow that this never happen to us. Hermano, nosotros estamos decididos a crecer. Brethren, we are decided to grow. ¿Cómo lo logramos? How do we reach this? Escudriñando las escrituras, By searching scripture, aprendiendo principios bíblicos, by learning
biblical y principles aplicándolos a nuestras and vidas. applying them to our lives. Si hacemos eso, If we do this, vamos a crecer, como dice Efesios 4:13, we're going to grow, as it says in Ephesians 4:13, hasta llegar a un varón perfecto. until we become a perfect being, O sea, hasta llegar a ese nivel de perfección, until reaching that level of a la perfection, medida de la estatura de la plenitud de to Jesucristo. the stature of the fullness of Jesus Christ. Eso es grande, amados This hermanos. is great, brethren, Es grande llegar a la great. unidad de la fe. to be able to get to the unity of faith. Es grande llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. It's great to get to the full knowledge of the Son of Christ, Pero más the Son of grande God. es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. But it is even greater to get to the measure of the stature of the fullness of Y Christ. déjeme decirle que esa es nuestra meta. And let me tell you, this is our goal. Esa es la misión de nuestra This iglesia. is the mission of our church. Yo hago mi parte I do my part escudriñando las by escrituras, searching scripture, aplicándola a mi vida, applying it to my life, compartiéndola con otras personas, sharing it with other y people, Dios hace la suya, and God will do His confirmando su palabra by confirming His word con las señales que la sigan, with signs that y por follow, medio de su Santo and Espíritu through Holy Spirit, convenciendo de pecado al pecador. convincing the sinner of sin, El Señor lo perdona, so that the Lord will forgive him, el Señor lo limpia, cleanse him, el Señor lo santifica, sanctify him, el Señor lo regenera regenerate him, y produce en él la obra maravillosa del nuevo and the nacimiento. marvelous work of new birth will be produced in No, him. luego nosotros regamos la semilla, Then we spread the seed, we water the seed we water the seed, y la cultivamos, and we cultivate it. cuidamos de ella, We take care of it, discipulando a la persona, discipling the person, enseñándole todas las cosas que el Señor nos ha mandado, teaching them all the things that the Lord has told us. y el Señor es el que le da el crecimiento, And it is the Lord who gives us growth, llevando a la persona a la unidad de la fe, leading the person to the unity of faith, llevándolo al conocimiento pleno del Hijo de Dios leading the person to the fullness of y llevándolo Jesus a la Christ, medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. and leading them to the fullness of the stature of Jesus Christ. Hermanos, Amen. Brethren, esa es la visión y la misión de nuestra this is the iglesia. vision and mission of our church. Ahora bien, nosotros estamos visualizando, Now we are visualizing, como dice ahí, as it says here, una iglesia sin límites, sin división y sin a fronteras. church without limits, division, nor frontiers. Una iglesia que predique el evangelio A church that preaches the a gospel tiempo y fuera de tiempo. in season and out of season. No en palabras solamente, Not only in words, sino también en poder y en el Espíritu Santo, but also in power and Holy Spirit. desde Hartford From Hartford hasta lo último de la tierra. until the end of the earth. Ahora nos preguntamos, Now we ask ourselves, ¿y por qué decimos una iglesia sin límites, sin división y sin fronteras? why do we say a church without limits, division, and frontiers? Primero, First of all, porque no hay límites because there are no limits para lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de for nosotros. what God can do in and through us. Porque Dios es poderoso. Because God is powerful. Efesios 3:20 dice Ephesians 3:20 que Él es says poderoso that He is powerful para hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. to do exceedingly and abundantly above all that we could ever ask or imagine. Así que no hay límites. So there is no limit. Segundo, no hay fronteras. Secondly, there are no frontiers. No hay fronteras que nosotros no podamos traspasar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. There are no frontiers that we cannot go through if it's not in the name of Jesus Christ. Porque escrito está, Because it is written. Filipenses It 4:13, says in Philippians todo 4:13, lo puedo en Cristo que me I fortalece. can do all things through Christ who strengthens me. Y tercero, And thirdly, no divisiones. no division. Llegar, alcanzar nosotros ese nivel de madurez espiritual For us to reach that level of spiritual maturity donde no haya límites para nosotros, where there are no limits,
ni fronteras. no frontiers. Para nosotros alcanzar eso, For us to be able to reach this, lo alcanzaremos siempre y cuando we will always reach it no haya división entre Dios y nosotros. whenever there is no division between us and God. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat that. Para nosotros poder vivir la vida cristiana For us to be able to live this Christian life con éxito with success y traspasar todos los límites y las fronteras, and go through every limit and frontier, no puede haber división entre Dios y nosotros. there can be no division between God and us. Y nosotros sabemos que hay una cosa que pone división entre Dios y nosotros. And we know that there is something that puts division between God and us. Está en Isaías 59:2. And we find it in Isaiah 59:2. Lo que pone división entre Dios y nosotros es el pecado. What puts division between God and us is sin. Y el texto dice esto. And the scripture says, Dios hablando al pueblo de Israel. God speaking to the people of Israel, Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Escúchelo bien. Listen well. El pecado nos separa de Dios. Sin separates us from God. Y el Señor dijo And the Lord said en Juan 15:5 in John que 15:5 separados de Él nada podemos hacer. that apart from him we can do nothing. Así que no puede haber división entre Dios y nosotros. So there can be no division between God and us. Si usted está en pecado, If you are in sin, yo le exhorto en esta hora I exhort you this a hour arrepentirse. to repent. Confiese sus pecados. Confess your sin. Apártese de ellos. Depart from it. Y usted puede estar seguro And you will be sure que usted va a alcanzar misericordia del Señor. that you will reach mercy from God. Porque Él dijo en primera, la Biblia dice en primera de Juan 1:9, Because in 1 John 1:9 the Bible says que nuestro Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. that our God is faithful and just to forgive us of our sins and cleanse us from all unrighteousness. Así que no puede haber división entre Dios y nosotros. So there can't be division between God and us, Ni tampoco puede haber división entre nosotros como iglesia. nor can there be division between us as a church. Jesús fue quien dijo It is Jesus who said en Marcos 3:25 in Mark 3:25 que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. that a house divided among itself cannot remain. Marcos 3:25. Mark 3:25. Ahí está. There it is. Pero si permanecemos unidos, But if we remain united, hermanos, no hay límites brethren, there are no limits en cuanto a lo que Dios pueda hacer en nosotros y a través de nosotros. in what God can do in us and through us. Podremos traspasar las fronteras We can trespass the y frontiers llevar el evangelio desde Hartford hasta lo último de la tierra. and take the gospel from Hartford to the ends of the earth. Esa es nuestra visión This is our vision y nuestra misión. and our mission. Una iglesia sin límites, A church without limits, sin división without y division, sin fronteras, and without que frontiers, lleva el evangelio that no en palabras solamente, brings the gospel not only in sino words, también en poder but also in power y en el Espíritu Santo. and in Holy Spirit. Amén. Amen. Yo quiero concluir con estos versículos, I want to conclude with these verses, con los versículos que leímos al principio. with the verses we read at first. Leímos primero Hechos 19:11, We read first Acts 19:11, donde la Escritura dice where scripture says que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. that God worked unusual miracles by the hands of Paul. El apóstol predicaba el evangelio The apostle would preach the gospel, y el Señor confirmaba la predicación, la palabra, con las señales que la and the seguían. Lord confirmed the preaching, the word, with signs that followed. Y escribiendo a los tesalonicenses, And writing to the Thessalonians, en 1 Tesalonicenses 1:5, in 1 Thessalonians 1:5, él dice, pues nuestro evangelio, hermanos, he said, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo.
For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit. Yo quiero decirles que yo creo firmemente I want to tell you that I firmly believe que eso no era solo para los that this was apóstoles. not only for the apostles. Eso no era solo para la iglesia en Tesalónica. This was not only for the church in Thessalonica. Eso es también para nosotros en este tiempo. This is also for us at this time. Sí, Señor. Yes, sir. Dios quiere que su iglesia God wants his church lleve el evangelio bring the gospel en poder. in power. Llevar el evangelio en poder, To bring the gospel in power escuche bien, es llevar el evangelio mediante la manifestación de los 9 dones del Espíritu. is doing it through the manifestation of the 9 gifts of the Spirit. Yo voy a repetir eso. I'm going to repeat this. Llevar el evangelio en poder To bring the gospel in es llevar power el evangelio is to bring the gospel mediante la manifestación de los 9 dones del through Espíritu. the manifestation of the 9 gifts of the Los Spirit. 9 dones del Espíritu aparecen ahí en 1 de Corintios 12, versos del 8 al 10. The 9 gifts of the Spirit are found here in 1 Corinthians 12, verses 8 through 10. Eso es. Ahí están. There they are. Usted puede leerlos You can read them en su casa at home repetidas veces repeatedly y entender and understand que that Dios ha dado dones espirituales a la iglesia. God has given spiritual gifts to the church. ¿Para qué? For what? Para llevar el evangelio de Jesucristo en poder. To bring the gospel of Jesus Christ in power. Estos 9 dones del Espíritu These 9 gifts of the Spirit están clasificados en 3 clasificaciones. are classified in 3 classifications. 3 de ellos imparten poder a la iglesia para actuar en forma 3 sobrenatural. of them impart power to the church to act in a supernatural way. Otros 3 han sido dados a la iglesia para impartirle poder para conocer y saber las cosas en forma sobrenatural. The other 3 are given to the church to impart power and allow knowledge of the supernatural things. Y hay otros 3, los últimos 3, And the last 3 han sido dados a la iglesia have been given to the church para impartirle poder a la iglesia to impart power to the church para hablar en forma to sobrenatural. be able to speak in a supernatural Así que way. el Señor quiere que nosotros actuemos en forma So sobrenatural. the Lord wants us to act in a supernatural El Señor way. quiere que nosotros pensemos He wants us to think y que nosotros conozcamos las cosas en forma espiritual, and that we know sobrenatural, the things in a spiritual and supernatural way, y que nosotros podamos hablar en forma sobrenatural. and that we can speak in a supernatural way. Eso, amados hermanos, es llevar el evangelio en poder. This is what it means to bring the gospel in Y esa es power. la iglesia And this is the church que nosotros estamos visualizando. that we are visualizing. Eso es llevar el evangelio en poder. This is what it is to bring the gospel in power. Hermanos, Brethren, déjeme decirle, let me tell you, nosotros no lo hemos alcanzado, we haven't reached it, pero no nos rendimos, but we don't give up. no nos damos por vencidos. We don't give up. 31 años atrás, 31 years ago, el Señor puso eso en mi espíritu. the Lord put this in my spirit. Y aunque todavía no lo hemos alcanzado, And even though we haven't attained it, nosotros no nos rendimos. we don't give up. No nos damos por vencidos. We don't give up Porque el Señor because the Lord puede hacer can do it. esto y mucho más en nuestras This vidas. and much more in our lives. Pablo fue quien dijo Paul is the one who said en Filipenses 3:13, in Philippians 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Está hablando de ese nivel de perfección en el Señor. he said, brethren, I do not count myself to have apprehended it. He's talking about this level of perfection in the Lord. No pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante.
I do not count myself to have apprehended it, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Por lo tanto, hermano, no se rinda. So, brethren, do not give up. No se dé por vencido. Do not give up. No se debilite en la fe. Do not be weakened in the faith. Siga aprendiendo principios bíblicos. Continue to learn biblical principles. Continúe aplicando esos principios a su vida Continue to apply those principles to your life hasta llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. until you reach the fullness of the knowledge of Siga Jesus Christ. escudriñando las escrituras, Continue to search scripture, aprendiendo y guardando la palabra de Dios, learning and keeping the word of God hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. until you have reached the measure of the stature of the fullness of Y Jesus aunque Christ. usted no lo haya alcanzado, And although you have not attained it, olvide lo que queda atrás forgetting what is y behind extiéndase a lo que está and press delante. on to what is ahead. Yo confío I am confident que antes de que Cristo venga, that before Jesus comes, antes de que Él venga por nosotros, before he comes for o us, nosotros vayamos a and Él, before we go to him, esta iglesia this church estará llevando el Evangelio en poder y en el Espíritu will Santo. be carrying the gospel in power and in Holy Spirit. Hemos hablado de llevar el Evangelio en poder. We have spoken about taking and bringing the gospel in power. Ahora la Escritura también habla de llevar el Evangelio en el Espíritu Santo. Now, Scripture also talks about bringing the gospel in Holy Y yo Spirit. aprendí And I have learned que llevar el Evangelio en el Espíritu Santo that bringing the gospel in Holy Spirit es impactar la vida de los que nos rodean is imparting in the lives of those who surround us mediante la influencia de las cualidades del fruto del Espíritu en through the nuestras influence vidas. of the qualities of the fruit of the Spirit in our lives. Así que esa es la visión y la misión de nuestra So this iglesia. is the vision and mission of our church. Una iglesia llena de la presencia de Dios, Our church full of the presence of que God predica el Evangelio, that preaches the no en gospel, palabras solamente, not only in word, sino también en poder y en el Espíritu but Santo. also in power and Holy Sin Spirit. límites, Without limits, sin división without division, y sin fronteras, and without frontiers. desde Hartford From Hartford hasta lo último de to la the tierra, end of the earth, impactando la vida de los que nos rodean impacting the lives of those who surround us mediante la influencia del Espíritu Santo en nuestras through the vidas. influence of Holy Spirit in our lives. Todos nosotros tenemos, todos los que hemos creído, tenemos al Espíritu Santo en Every nosotros. one of us who have believed have Holy Spirit in us. Y tenemos las 9 virtudes del fruto del Espíritu en nuestras vidas. And we have the 9 virtues of the fruit of the Spirit in our lives. Ahora a nosotros nos corresponde Now it is up to us desarrollarlas y to perfeccionarlas. develop them and perfect them. Y yo les he dicho aquí muchas veces, And I have told you here many times ¿qué es lo que dice la Biblia what the Bible says que nosotros podemos hacer we can do para desarrollar y perfeccionar las cualidades del fruto del Espíritu en nuestras vidas? to develop and perfect the qualities of the Holy Spirit in our lives, of the fruit of the Spirit in our Este lives. texto no está en mis apuntes, This verse is not in my notes, pero lo vamos a proyectar acá. but we're going to project it. Es Primera de Juan, In 1 John capítulo 2, verso 5. chapter 2 verse 5. Con este texto concluyo. We will conclude with this ¿Qué verse. dice la Biblia ahí? What does it say? Vamos a leerlo. Let us read it together. Primera de Juan, 1 John capítulo 2 chapter 2 y versículo 5. verse 5. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. He who keeps his word, truly the love of God is perfected in him. Esa es la manera de desarrollar y perfeccionar las cualidades del fruto del Espíritu en nuestras vidas. This is the way we develop and perfect the qualities of Holy Spirit, the fruits of the Spirit in our life, the fruit of the Spirit. Guardando la palabra del Señor. Keeping the word of God. Si usted guarda la palabra, If you keep the word of God, usted va a crecer espiritualmente. you will grow spiritually. Amén. Amen. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con May ustedes. the peace of God be with you.